buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo la hora en la que me estés escuchando y también como escuchaste el roce del micrófono de la mano con Anilu. Sean bienvenidos al capítulo número 38 de Chateamo. Como siempre es un placer saludar a mi compañera amiga al limón de mi tequila, Anilu Pérez. Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. Ahora sí la atinaste en el orden. Ya me lo aprendí. Pues muy contenta nuevamente de estar aquí en un episodio más de Chateamo, ya número 38, ya a 2 pasitos, gorda. Ya, de llegar cerca. Al special. Y pues esperando de qué vamos a hablar el día de hoy, cómo es que el día de hoy nos vas a asustar. Haciéndoles así, bu. ¡Ah! Sí, ya me asusté. Oye, yo ni me presenté, yo soy Karime Villaseñor, Qué para mal. quien no me conozca. Para quien no lo ubique. Para quien no me ubique. O sea, siempre tratando de ser... 477. No, espérate. Siempre tratando de ser la atención El de centro todos. de atención de todos. O sea, de veras. Muy bien, pues vamos a entrar vamos a hacer sin mucha introducción el día de hoy, porque nos esperan 2 largas historias. 2 largas historias. Y si nos alcanza 3, pero yo creo que no nos va a alcanzar. Pero con estas 2 creo que vamos a tener más. Bueno, si no, pues la otra la dejamos suficiente. pendiente. Pues de qué vamos a hablar el día de hoy. No cabe duda que en el mar la vida es más sabrosa. Claro. No Pero cabe como duda. cada jueves, hoy vengo a hacer que pienses lo contrario y la próxima vez que voltees a ver el mar, no lo veas igual. ¿Por qué? Porque no cabe duda que a lo largo de la historia de los mares y los océanos han existido cientos y cientos de cuentos, leyendas, mitos o historias acerca de barcos fantasmas. Ay, su pinche madre. Así que el día de hoy te voy a hablar de 2 de ellos. Si alcanzamos 3, pero estoy casi segura que nada más vamos a alcanzar estos 2. ¿Por qué nada más estos 2? Porque estos 2, al menos en los que estuve leyendo en mi corta investigación, estos 2 son reales. Son casos reales, verídicos. Hay documentación y todo lo demás que avale lo que sucedió con estas 2 cosas con estos 2 barcos de los que les voy a platicar. Santa madre. ¿Por qué? Porque obviamente vi otros, pero son más como leyendas. Ok. Entonces, dije, bueno, si alcanzamos, me aviento una leyenda, pero si no, mientras, de estos 2 barcos. Va. Te late, Me que late son cacahuate. barcos fantasmas o barcos malditos, podríamos decirle también. Su pinche madre. Que tal cual el término como de barco fantasma es este barco que todavía puedes ver navegando, cuando pues ya se supone que la tripulación ya No existe. peló. Ajá. Por ejemplo, está y va, creo que llegaste a ver Piratas del Caribe. Sí, no completa, pero más o menos sé de qué Pero trata. la primerita, o sea, así como que Sí, se supone que uno de esos barcos es fantasma, es ¿no? correcto, que es el holandés errante. Ajá, que es donde es ¿no es donde es Johnny Depp? No, ese era el Perla Negra, Ah, el Perla Negra es de Johnny Depp. es de Johnny Depp, Ok. que supone que es un barco fantasma, Ajá. pero como que yo tampoco he visto la película completa, pero precisamente ayer que leía leyendas, el del holandés errante se me hizo familiar con la historia de ¿De Johnny lo que Depp. vas a hablar? Pero no, con esa historia Ah, ok, de piratas del Del Caribe, porque se supone que en la leyenda el holandés errante es un barco condenado a no poder regresar a su puerto. Jamás, o sea, es Sí, o sea, estar por ejemplo, pasando en el mar todo la el tiempo. leyenda del holandés errante, que no es propiamente una de las que vamos a hablar hoy, pero con esto podemos darle introducción al tema. La leyenda del barco fantasma del holandés errante nos habla de que su capitán, que se llamaba Hendrik van der Decken, porque Ajá. obviamente era holandés, Ok. no iba a tener un nombre fácil, Ok. se dice que él había pactado con el diablo para poder navegar por los océanos y los mares sin importar ningún fenómeno natural que se le pusiera en su travesía. Incluso cuenta la leyenda que en una de esas noches, en una tormenta cabroncísima, él tomó entre sus manos una cruz y retando al mismo Dios a decirle: cabrón, tú no me puedes hundir, hagas lo que hagas, porque yo tengo un pacto con el amigo Satán. Ándale. Y que cuando Dios se enteró eso, dijo: sí, putito. Ahí te Y voy. condenó a la tripulación a navegar eternamente sin rumbo y sin poder tocar a tierra.
Entonces, por eso recibe el nombre del holandés errante. Incluso la leyenda dice que después de esto, y que en cuanto pasó la tormenta, después de muchísimos días en el mar, ellos alcanzan a ver el puerto de Holanda donde iban a llegar y Ajá. que solamente lo veían Y y lo veían y y lo veían, pero nunca llegaron. ¡Qué miedo! Y de ahí se gana este mote de barco fantasma, porque de ahí se viene la maldición en el que dice que si cualquiera que va navegando por los océanos ve al holandés errante, es un mal augurio para su viaje. O sea, que significa que algo va a pasar. Exactamente. O sea, no que te vas a quedar perdido en el mar y ahí... Pues nunca se sabe, pero se supone que el holandés errante navegará constantemente Muy bien, gorda. Me has quitado la ilusión de sin ir a un rumbo. Caribe. Sí, Como que ya no quiero ir a un crucero, fíjate. y ahorita que te O sea, cuente, el siguiente año me iba a ir al de Disney. Y ya no vas a pero ir. No, ya como que entonces leí así leyendas y dije, están chidas, pero encontré dos que son reales, no. Ok. que son más como, a lo mejor entré en una clasificación como barcos malditos, a lo mejor, pero se aplica también barco fantasmas porque, pues, hay manifestaciones. Santa Entonces hoy te voy madre a de contar Dios. esas dos historias. Ok. Empezaremos primero por la historia de el SS Great Eastern, llamado el barco maldito. Esta es una historia que viene de los 1800, gorda. Uy, no, ya llovió, gorda. Ahí te va. Incluso fotos de este sí hay, ¿eh? O sea, fotos de este barco. Sí hay, y si sí se hay. ve así feíto. O Se ve no, cuando estaba bien. No, es que de hecho, cuando pensamos en barco fantasma, pensamos en este barco viejo y Feo. Este sí es un barco muy viejo porque fue un barco hecho en 1851. Uy, no. Entonces, fíjate, para estos tiempos el barco se dice que era el doble del ancho de cualquier barco conocido en esa época. Claramente ahorita debe de existir alguno muchísimo más grande de lo que era el Great Eastern, pero obviamente para los 1800 este era un barco que para empezar era de dimensiones muchísimo más grandes de las de cualquiera. No Ok. solo eso, sino que su desplazamiento era 4 veces superior al tonelaje total, 5 veces por encima de cualquier aparato que se atravesara a cruzar los mares. Es decir, él navegaba 4 veces más rápido que cualquier barco que fuera semejante a sus dimensiones en aquellas épocas. Ok. Sí, era un verdadero gigante destinado a ser maldecido por el diablo. Era más o menos como un Titanic. Más ¿Por el grande. tamaño? Ah, más grande que el Titanic. Sí, era muchísimo más grande. Ok. Porque fíjate, tan solo te acuerdas que ahorita por lo que vamos a ir platicando, y al menos por cómo lo describen, sí lo describen muchísimo más grande que Que el Titanic. el Titanic. Por lo tanto, imagínatelo muchísimo más monstruoso. Sí, un Por monstruo, el tamaño. completamente. 6 mástiles estaban hechos con árboles que superaban los 115 pies de altura y 5 chimeneas. El Titanic Tenía tenía 4. 4. Vamos a hacer la conversión, porque ayer supuestamente yo lo había puesto aquí con De las conversión. chichis con las chichis, ¿o qué? No, de los pies con De los pies con las chichis. metros. Ok. Quedamos que eran 110. 115 pies. 115 pies. Son 35 metros 35, ¿no? de altura. No O manches. sea, imagínate el tamaño. O sea, yo soy eran- nada al lado de ese. Que eran los mástiles. Es decir, el mástil es este pinche palo Ajá, que detiene a la vela. a la vela. Y tenía 5 chimeneas que literal dicen que parecían pozos totalmente sin fondo. Fue considerado el primer barco insumergible del mundo. Igual que el Titanic. Ajá. ¿Qué? No, este no se hundió, para su ok. buena suerte. Ah, bueno. No sé si hubiera sido mejor que se hundiera. ¿Por qué? Ahí te va. ¿Esto por qué? Por el revolucionario sistema de compartimientos que tenía. Es decir, era algo muy parecido. Es más, y leyendo esto yo creo que el que construyó el Titanic se inspiró mucho en cómo estaba construido este barco. Nada más que el Titanic pues, ya no se manejaba con velas. Era Ok. totalmente... Este tenía las dos opciones. Eran velas
y eran las calderas, porque finalmente todavía no tenían esta, entre comillas, tecnología que ya había cuando llegó el Titanic. Que fíjate que el Titanic nada más por ser el naufragio más famoso, pero ahora que estuve leyendo, hay historias más fregonas de barcos que el Titanic, pero el Titanic pues no deja de ser este naufragio tan famoso, porque pues por la cantidad de gente de dinero que viajaba En el barco. en el barco. Pero bueno, ahí está. Aparte de este tamaño, su sistema telegráfico tenía tantas ventajas que el Great Eastern sería como un campo de experimentación para el mismo. Es decir, este barco iba a servir como prueba para ver qué también era el sistema del telégrafo adentro de los barcos. Pero lo más extraordinario del Great Eastern es acerca de los 2 hombres que le dieron vida al proyecto de este barco. Un pequeño hombrecillo, Un chiquitín. Que fue como el arquitecto del barco, Ok. de nombre Kingdom Brunel. ¿Qué nombrecito? Kingdom. Kingdom Brunel, sí. Ok. Y aquí viene el meollo de todo el asunto, gorda. ¿Por qué? Porque él era el arquitecto y también su otro socio era un millonario, dueño de nada más y nada menos que del diamante Hope. No manches. ¿Has escuchado acerca del diamante Hope? No. Para quien no ha escuchado, pero se escuchó mamalón. se escuchó mamalón. Dije, no mames. Y sí tienes razón en pensar que se escuchó mamalón. ¿Por qué? Pues Porque sí, yo este dije. diamante ha pasado a la historia, gorda. Ah, sí. Porque se dice ¿Es de que viaje? aquel que sea su propietario tiene una maldición encima. ¿Cómo? ¿Por qué? El diamante Hope, también conocido como diamante azul o piedra maldita, Ajá. es un diamante de color azul marino con un peso estimado de 45.52 quilates. No manches. Su color es debido a la presencia de trazas de átomos de boro en su composición. Con el paso del tiempo, este diamante se ha vuelto legendario por una supuesta maldición que alcanza a sus respectivos poseedores. Numerosos rumores señalan que es el culpable de las desgracias que les ocurrieron a cada uno de sus dueños a lo largo de la historia. Ok. Actualmente, esta pieza se encuentra en exhibición en el Museo de Historia Natural de la institución de Smithsonian, en exposición Smithsoniana. ¿Tú lo robarías, Ahí verdad? está ahorita, no, ni madres. Después de leer lo que leí ayer, Ni madre. ni madres. Probablemente O sea, ¿de qué tamaño está? ¿Así? es ¿Más grande que mi mano? No, mira, literal creo que hasta incluso, repito, por eso me llamó mucho la atención esta historia. Este diamante me recordó mucho al corazón del mar en Titanic. Ah, ya. Del que traían Sí. en el cuello, ¿no? Que propiamente el diamante no es igual, Claro. pero me recordó mucho. Porque hasta incluso en la película los invito a que la vayan a ver y hacen un poco de referencia al diamante. Hacen, Y que por eso hacen se referencia al diamante. inundó. O sea, diciendo que el corazón del mar creo que es más valioso que el diamante Hope. Ok. Entonces, por eso me llamó tanto la atención el leer esta historia y el comparar tanto la construcción de Titanic como Con en la la- película, como claro. hacen referencia de cierta forma a este Diamante. diamante. Pues bueno, llegamos a la historia en donde el socio millonario, que me imagino que fue el que puso absolutamente Los toda la pesos. lana para construir esta monstruosidad de barco. Y me No. refiero a monstruosidad al decir Imagínate cuánto el se tardaron. tamaño. Claro. Día y noche retumbaban los martillazos de 300 operarios colocando los clavos de 1 pulgada en grueso a fin de las descomunales planchas de acero. No manches. Y entonces, a partir de ahí, desde la construcción de ese barco, la maldición del diamante Hope empezó a darse a notar. ¿Cómo empezaron las tragedias de este barco? Mientras estaba la construcción, un joven trabajador de apenas 15 años se cayó por uno de los costados que ya se alzaba a peligrosa altura. Ok. Es decir, en cuanto el muchacho se cayó, Chin. Ahí se quedó. murió. No fue el único. Otro trabajador le siguió a la misma fatídica suerte en menos de una semana. 2 más cayeron de un andamio, falleciendo instantáneamente. No manches. A partir de ahí, totalmente un silencio de muerte y pesimismo se sentía en el astillero.
Los obreros no se atrevían a mirarse entre sí y mucho menos expresar el miedo que estaba sintiendo el uno Del otro. del otro porque no sabían lo que estaba pasando. Finalmente, pero fíjate, Pero esto nada más tengo una duda. O sea, ¿se resbalaban así? O sea, no hay no explicación. hay explicación, simplemente pum, se caían. Ok. O sea, 2 se cayeron de un andamio, otros 2 se cayeron literal al vacío de lo que Ajá. ya estaba construido del barco y todos fallecían de forma instantánea. O sea, Ok, no había ok, como ok. que ni chance de salvarlos. Ok. Aquí quiero que vayamos anotando lo que iba pasando porque esto me lleva un poco a cuando hablamos de los asesinos en serie, Ajá. que decimos, güey, este era el momento de detener las cosas. Es correcto. Así como de, o sea, ¿es en serio que después de esto no vas a parar? Ajá. Pues efectivamente, a pesar de estas primeras muertes, la construcción siguió. Los periódicos de la época se apresuraban a proclamar que el diablo maldecía a todos aquellos que se acercaran a la construcción. Todo esto por culpa del diamante Hope. Ok. La construcción disminuyó en su ritmo vital, es decir, había cada vez menos trabajadores, ya sea o porque se morían O porque se o porque iban. no querían seguir trabajando No, ahí. pues, ay, qué miedo. Sin embargo, se tenía que seguir. El barco tenía que ser construido y en el tiempo marcado, a como diera lugar, a pesar de que continuaran las fatalidades. O sea, seguían muriendo gente. Uno de los ejecutivos de la compañía encargado de vender acciones de la misma, de repente murió sin alguna causa natural de por medio en plena sesión de venta. No manches, dijo, no lo vendas. No, Me literal, petateo. él estaba tratando de vender acciones Ajá. de la compañía que estaba construyendo el barco. A ver, pero ya me perdí. ¿El diamante estaba dentro del barco? El dueño que estaba poniendo lana para la construcción era el dueño del diamante. Ah, ya. Entonces, la prensa quien empezó a dice, atribuir. El dinero venía Sí, maldito. y desde ahí, que fíjate, que esto del diamante me trajo un tema para un futuro chateamo, ¿eh? Ok. No precisamente nada más del diamante, pero qué tal Sí, que un no. día les viniéramos a hablar de objetos malditos. Claro. Que ayer también, obviamente eso del diamante me hizo ponerme a leer otra cosa y ya encontré otros. Entonces sí nos da para un capítulo pronto. Aunque yo Pero- me esté muriendo de miedo, no hay pedo. Pero bueno, entonces ya se habían muerto los muchachos estos, los Sí. que estaban en la construcción. Y entonces el vendedor... Uno de los ejecutivos de la compañía que se encargaba de vender acciones, repentinamente y sin causa aparente, un día de repente estaba vendiendo y él, mocos, Cae. cayó muerto. Literal, las acciones caían de su mano al suelo entre espasmos cuando fallecía. Esto, otro nuevo presagio de lo que les paraba al Great Eastern. ¿Y por qué los creadores seguían insistiendo en hacer el barco? O sea, ya había como muchos lineamientos, ¿no? De decir, güey, párale. Espérate y todavía no zarpa. Porque imagínate en cuánto le salió estar pagando por cada obrero. No, no, y en pinche Ah, cara. no, si al seguro le El salió bien seguro, caro. Imagínate. Espérate, que ahí es donde tú dices, güey, algo no está bien. Y todavía no llegamos a cuando zarpa. A ver, ahí ya estaba por terminar o ya estaba terminado Lo el barco. seguían construyendo. Ok. Mientras lo estaban construyendo, un visitante que se encontraba demasiado cerca de la construcción cayó al suelo con la cabeza reducida a nada ¿Cómo que reducida? Se le estrelló, o sea, se le porque rompió. una de las grúas que cargaba, o sea, imagínate de las grúas que te estoy hablando que cargaban estos Materiales. materiales de metal, pues prácticamente le pegó en la cabeza y se la destrozó. No manches. Y era literal alguien que ni siquiera estaba trabajando ahí. Claro. Fue alguien que llegó a visitar. Oye, Una de estas grúas le golpeó la cabeza, se la hizo caca pedacitos. enfrente de la mirada aterrorizada de todos los trabajadores, que no pudieron hacer absolutamente nada. No manches, gordo. Imagínate todos los sesos Cabe que tuvieron mencionar- que limpiarle Para limpiarlo. Pa' limpiarlo. Imagínate que todas estas muertes habían sido instantáneas. Tal como las que se habían caído, hasta ahora todos los que habían muerto relacionados con la construcción del barco había sido instantáneo. O sea, pero pobre, o sea, él estaba de visitante. Sí, y y pum. madres. Qué mala suerte, no manches. Y bueno, y para no calmar las desgracias previas a que zarpara el barco, una tarde, a la hora que estaban cobrando ahora sí que su sueldo, el día de raya,
se notaba la pérdida de 2 trabajadores que colocaban remaches en las planchas estas de metal, pues. Sí. Es decir, decían, oye, pues nos faltan estos 2 cabrones. ¿Dónde están? Oye, nos faltan. Por lo tanto, el encargado o capataz Y de los la encuentran de la bien construcción, bien empiernados. Bien empiernados. ¿No? ¿Qué pedo? No, Anilu, eso no pasó. Eso hubiera sido mejor. Dije, crucificadas. Qué tonta. Entonces, el capataz o el jefe o lo que sea, manda a buscarlos pensando que simplemente se les había hecho tarde. Ajá. Pero ¿qué crees? Nada más lejos que la verdad. Los 2 trabajadores se habían simplemente esfumado. Solo jamás volvieron a verse. De ahí en adelante, la atmósfera era de pánico en el Great Stern, que ya tomaba forma de este enorme barco. Y así comenzó a correr el rumor de que debido a la urgencia de la construcción, ambos trabajadores habían sido sellados vivos en uno de aquellos paneles de metal. O sea, estaban y pum. Se creen que ese es el rumor, porque simplemente desaparecieron. Que entre que estaban poniendo los remaches entre las placas, porque bueno, ayer me puse como a ver un poquito de cómo va. de cómo lo construían, no precisamente este barco, sino cómo, de hecho me guié con el Titanic, honestamente. Okay. Hacen como que primero literal hacían como toda la formita del barco y después estas placas enormes de metal las ponían con remaches como pegadas. Haz de cuenta como si estuvieras construyendo una tabla roca. Y vas pegando. Y vas pegando y ellos remachaban hoja por hoja. pum, 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 hoja por hoja a toda la estructura que ya está hecha del barco. Okay. Entonces, cuando estos 2 vatos desaparecieron, lo atribuyeron a que habían quedado en medio de esas placas. Es decir, literal, como si poniendo una tabla roca, tú dejaras en medio a tu gato. No mames, no, pobrecito del gato. El rumor decía que ahí se habían quedado atrapados. Okay. Sin embargo, jamás se supo realmente qué sucedió con ellos. Pues ahora sí que hasta que le pasó algo en el mar. Ajá. Por lo cual, obviamente, la compañía salió a desmentir que eso no había sido cierto, que eran rumores mal infundados. Pero pues simplemente estos 2 trabajadores desaparecieron sin dejar ningún rastro. Entonces llevamos nuestra lista. Ya se habían muerto los primeros que se cayeron. Ya se había muerto el visitante. Ya se había muerto el vendedor el ejecutivo. Ya llevaba una buena lista en su haber cuando por fin llegó el ansioso día para que zarpara este barco. Espérate, yo todavía tengo una duda. O sea, con todas estas cosas, la gente, ¿por qué compró un pasaje? Eso te va a sorprender todavía aún más. Es que tú dices, güey, más adelante. ¿Qué pedo con la gente? Bueno, llegó el día. Noviembre 3 de 1857. Y luego en noviembre. Estaba listo para zarpar. Ya ves que cuando va a zarpar un barco acostumbran romper una botella de champán en el barco, ajá. ¡pam! Y es vela, como ¿no? de buena suerte. No, así, en el barco, literal, así, ¡pum! No sé exactamente en qué parte del barco, pero pues ya ves que se acostumbra y se romper una, y se celebra que ya se va. Pues bueno, ya va a zarpar. En ese momento la elegida para hacer esta situación era la hija del millonario banquero Hope. Es decir, la hija del dueño de pues ahora sí del que diamante, que puso la lana. Del que puso la lana. Entonces estaba contenta por amadrinar ese barco con esta clásica botella de champaña a punto de romperla. La señorita Hope alzó la botella sobre la borda y antes de que tuviera tiempo de estrellarlo y bautizarlo, el barco se movió de repente. Y dijo, libre soy, libre Sí, o sea, literal, se movió de las cadenas que lo estaban sujetando. Que claramente por la dimensión de este barco tenemos muy claro que las cadenas no eran nada frágiles, ¿verdad? O sea, eran de esas gruesotas. Entonces, cuando se mueve el barco, empieza el griterío en la multitud, que obviamente estaba literal como en Titanic, congregados afuera para ver cómo se iban. Y entonces empieza el griterío de la multitud, porque con este movimiento, pues obviamente el barco empezó a doblar hacia un costado. ¿Y qué crees? ¿Qué? Pues empezó a aplastar a varios de los que estaban ahí. No manches. ¿Sí? O sea, se los fue haciendo papilla. Quedaron como el de la máscara. Anda. Embarrados. Es decir, en cuanto empezó, el barco se movió y empezó a aplastar gente. 2 hombres
se estaban ahogando en las aguas tratando de escapar del barco. Claro. Es decir, cuando vieron que el barco se movió, hubo 2 güeyes que dijeron, Ni madre, yo... cabe mencionar que eran las aguas del Témesis. Ok. Entonces se avientan No, pues sí hay que temerle, gorda, porque si estaba en el Témesis... del Támesis, perdón. Támesis. Y luego... Es decir, que no estaban muy limpias, que digamos, se parecen mucho a las aguas de Chapultepec. Ay, sí. Entonces se avientan tratando de escapar de ellos. Los de Xochimilco. Otra, ahora sí que otra, multitud fue reducida a lo mismo que fue reducido el cráneo del De la visitante, otra, ajá. aplastaditos. Ahora sí que esto no podía ser más horrible. Y que dijeron un taco de cerdo. El barco, sí, literal. ¿Quién El barco quiere? ya se quería ir y ya había aplastado, se escuchaban las aves, los aullidos, la gente gritaba, los otros aburridos. No, la sangre brotaba. Era aquello una película de Tarantino. Era una espectacular escena de Tarantino. No manches. Pero, ¿Qué pido? pues que podía salir mal, ¿no? Claro. o El sea, barco tiene que zarpar. Claro, o sea, aún con todas las pérdidas. tenía que Definitivamente zarpar. ese barco fue bautizado con sangre y fue bautizado como el más grande del mundo en su momento. Oye, ¿y el dueño? O sea, porque qué pedo con su hija. No, o sea, su hija no le pasó nada, a ella no. Yo pensé que O sea, sí le había su hija pasado estaba algo. intentando así como de, y todavía no rompió la botella cuando el barco solito se movió y empezó su desvergue. Yo pensé que también a ella la habían De aplastado. No, porque ahora sí que la gente fue así de, entonces dijeron, ¿sabes qué? Para cualquiera, ¿cuál sería el pensamiento racional de cualquiera? No lo saque ya. ¿Sabes que esto ya valió ya. mucha madre? Mira, ya van muchos muertitos, el barco se manchó de sangre, Ajá. ¿cómo lo vamos a limpiar? Y ahora ¿A para quién vamos zarpar, a poner? sí, No manches, está cabrón. Pero bueno, dijeron, ¿sabes qué? Mejor en un mes lo volvemos a intentar. Chance y esta vez ya es mejor. Entonces en un mes intentaron el nuevo intento. Se llama botadura, lo que hacen. De cuando pegan. Sí, no, cuando literal, no sé si has visto alguna vez, lo pegan y hacen como que el barco baje hacia el, Ya. al agua. Ajá, Eso se llama botadura. ok. Entonces dijeron, bueno, ¿sabes qué? En un mes, yo creo lo hacemos. Ahora, lo cual me pregunto, ¿quién es más pendejo? Los que decidieron los que decidieron volverlo a votar para que zarpara o la multitud que volvió a ir a verlo. Por los dos, gorda. Pues sí, porque la multitud también acudió a ver el nuevo botamiento de este Gran barco. maldito. Y lo más curioso es que fueron más que la primera vez. Oh. Todos querían ver que ahora, o sea, lo que te digo. Todos querían ver qué iba a pasar. Ahora, ¿quién Literal, iba a matar? todos querían ver la siguiente etapa de la maldición del diamante Hope sobre el Great Eastern. No, hombre, esa es una buena publicidad, ¿eh? Pero les faltó muy poquito para que tardaran en saciar su curiosidad. ¿Por qué? Evidentemente, bajo el excesivo peso de la multitud, uno de los muelles sería aparatosamente sepultando en el agua a cientos de los espectadores. No manches. O sea, ¿qué pedo? ¿Y hay imágenes de eso? No creo que haya imágenes, ¿verdad? Hay imágenes del barco. Del barco sí hay Sí, imágenes, pero- hay fotos, Ajá. pero obviamente imágenes de eso, al menos yo no encontré. Ok. Pero imagino que debe de haber Sí. algo porque pues fue algo que hasta donde yo leí esta Pues hubo historia prensa. se documentó. Ajá. Entonces, a menos de que haya sido esta una historia muy bien fabricada de una tragedia tras otra, pero sí es muy repetitiva O sea, la, en todos la hablan historia de igual. este barco. Ok. Pues bueno, entonces ya después de que se ahogaron, entre los gritos de auxilio, por completamente se olvidaron de que había que hacer la botadura del Great Eastern y ahí se quedó otra vez. Mientras que los equipos de rescate alineaban en los muelles cercanos los cadáveres ahogados de más de 100 espectadores. No manches. Imagínate cargar con todas esas muertes. Qué Y el horror. barco bien contento, así de ¿cuántos Así. llevó? ¿Cuántos llevan? Los que me faltan, papá. De ahí en adelante, todo el que pasaba cerca de la isla de los perros, así se llamaba, se hacía la señal de la Santa Cruz como si el mismísimo demonio habitara en las entrañas de aquella masa negra que permanecía inmóvil en el astillero. O sea, literal, como todavía no lograban la botadura, se quedó ahí paradito Diga, el siguiente mes, ahora sí ya. y la gente pasaba y lo veía con terror. Pues sí. No cabe duda que este golpe fue demasiado para el hombre responsable indirectamente de tanta sangre derramada. Y por eso el corazón de Brunel falló de repente y tuvo que ser internado. Casi 2 meses más tarde se lograba al fin lanzar
el gran barco al agua. Y aún, ahora sí que al gran barco al agua, que aún tenía, yo creo, manchas de sangre, el 31 de enero de 1858. Bendito sea el Señor que no fue el 28, ¿verdad? No, el 31 de enero. Y luego... Para entonces, la compañía Eastern Stream Navigator se había declarado en bancarrota y una nueva compañía era formada con urgencia tras buscar nuevos accionistas. La nueva poseedora del Eastern se llamaba The Great Ship Company. ¿Y qué creen? ¿Qué? Seguían las desgracias, ¿cómo no? O sea, seguían pasando muertes o cosas de gente desaparecida. Rememoramos, ya llevaban 50 y tantos mil muertes. Ajá. Porque ya llevaban los de la construcción, Sí, las del visitante, las del que vende acciones, los primeros visitantes de la botadura, Sí. los segundos visitantes de la botadura. Lo siento. Ya le había dado un infarto al pobre de Brunel. Ya la compañía quedó en bancarrota. Pues de tantos seguros, Habían tenido gorda. que vender de tanto muerto. De tanto muerto. Pues, Es ¿cómo que el no? barco tenía muy claro eso que decía, de dejar los heridos a matarlos, no, No, mejor mátalos, nos sale más barato. Sí, definitivamente. Qué horror, que así funcionan las compañías de seguro, pero les sale más barato. Y luego... Pues bueno, parecía que todo estaba calmado, porque incluso en una noche en completa calma, el Great Stern, sin motivo aparente, rompía 2 de sus numerosos amarres y se balanceaba peligrosamente en el centro del Támesis. Los aterrados barcos menores escapaban a toda máquina, mientras que la inmensa mole giraba en redondo como un perro sediento de sangre. Finalmente, tras un par de accidentes con heridas superficiales, en Curiosos se lograba dominar al barco. El gigante homicida permaneció en sus amarres casi 2 años antes de que se lograra reunir el suficiente capital como para iniciar sus viajes. Ya para entonces, el Great Stern era parte de la leyenda londinense, tal como podían serlo los guardianes reales o los fantasmas en las viejas casonas embrujadas. El 9 de septiembre de 1859, un enfermo, moralmente destruido y melancólico Brunuel, es decir, les recuerdo, es Sí, el creador, arquitecto el que lo construyó, El chiquitín. subía al inmenso barco para su prueba final antes de dedicarlo al transporte de pasajeros. Es decir, su creador, y así como de, ya había superado el infarto, Ajá, pero ya. moralmente estaba destruido. Pues imagínate cuánta gente había sí. matado su barco. Sí, no manches. O sea, si recordemos, por ejemplo, al del Titanic, yo sé que era película, pero finalmente sí está en la El historia creador, de que el que lo construyó, el sí. arquitecto, sí se sentía Mal. de la chingada, De hecho, se porque dejó morir. había hecho algo pues, que había matado a Bastante muchísima gente. Claro. Pues bueno, entonces Brunuel dice, pues me voy a subir a esta prueba final del viaje porque era el previo a ya subir pasajeros reales y hacer su viaje hasta Nueva York. No manches. Pues bueno, Brunel apoyaba sus manos en el puente de mando. Todo estaba listo, sus ojos miraban la gigantesca estructura, elevaba el brazo para dar señal de la partida y se cayó muerto de una embolia. No manches, pinche chiquitín. Esta historia, ¿Tanto? ¿Para qué? esta historia te va a llevar de verdad a lo absurdo de la risa que dices, güey, esto de verdad ya lo tienen que estar Ya, inventando. no manches, yo ya había destruido el pinche barco. No te pases de lanza. ¿Estás de acuerdo? Cualquiera diría, güey, ya. O sea, ya hasta resígnate. quien lo construyó le dio una embolia. Ya listo para... Es que te lo imaginaste, No, ¿verdad? sí, Así el como de, chiquitín, o ya sea, vamos. Ya. Luego imagínate los de la tripulación, ¡se murió otro! El que lo creó, Es que- disculpe, el arquitecto. Es que disculpa, si se murió otra persona. No manches. Pues bueno, el sacerdote daba los últimos toques a la ceremonia en el cementerio. El ataúd de Brunuel era alzado para después ser bajado a la tumba que lo tendría ahí por la eternidad. Cuando una terrible explosión se dejaba sentir en todo Londres. Yo sé que ni el entierro estuvo en paz. Una de las 8 pantegrúlicas calderas del Great Stern había reventado en 1000 pedazos. O sea, ¿qué pido? Mientras enterraron a Brunuel, Ajá, aquel... una de las calderas, ¡pum!, peló sus pollos, reventó, y con esto 9 hombres que trabajaban en el Great Stern Murieron. eran reducidos a llamas vivientes y cocinados
vivos. No manches. 14 más pasaban a hospitales a punto de morir. Y todo esto en pleno entierro de Brunel. O sea, y yo me pregunto, ¿y por qué ya si se murió el arquitecto, por qué no lo destruyen? Es que todavía no acabamos porque hicieron su viaje de prueba. O sea, ya se murió Brunel, pero es de, no, ¿sabes qué? Es que sí hay que sacarla, En nos costó honor. un chingo. En honor. Vamos a hacer el viaje de prueba. En este primer viaje de prueba, el primer maquinista perdió la mano en la caldera. ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Qué andaba haciendo en la caldera, señor? Pues tratando de darle calor a aquello. No manches. El 21 de enero de 1860, el capitán Harrison, varios de sus más fieles oficiales y un niño de 9 años No. abandonan el barco en una misión rutinaria. Es decir, se habían ido en una misión así como de, Ajá. igual como de prueba. Entonces, abandonan el barco en uno de estos barquitos Sí. chiquitos. Aún no se habían separado media milla del mismo cuando de forma inexplicable el bote en que viajaban era presa de un remolino volcándose. El capitán Harrison, 2 de sus oficiales y el niño perdían la vida en las turbias aguas del Támesis. Nah, esto sí ya es mucho, gorda. Todavía falta. No manches, qué pedo con este pinche barco. Tiene más vida que qué. El 17 de junio de 1860, el Great Stern logró el permiso para abandonar el puerto. Era el primer viaje con pasajeros del monstruo siniestro y criminal. Para esta travesía solo pudieron encontrarse 36 pasajeros pendejos a pesar de los precios de liquidación que ofrecía la compañía propietaria. Viajar en el Great Stern era sinónimo de muerte. En el primer día se decidió probar el inmenso velamen que hasta el momento y casi 3 años y medio después de su construcción no se había movido, es decir, las velas. Ok. Las 6.500 yardas de velas tardaron más de 6 horas en ser desplegadas, No. solo para encontrarse que la mayor parte de ellas estaban inutilizables. Era definitivo, no se podía contar con las velas para el viaje. No manches. Esta perspectiva no era nada agradable para el nuevo capitán John V. Hall, porque obviamente se acuerdan que el otro ya se murió. Sí. Porque su experiencia le decía que podía necesitarlas en cualquier momento. Y claro que esto sucedió muy pronto. De repente las máquinas fallaron al siguiente día de la prueba con las velas y el ominioso presagio del capitán se había cumplido. No manches. Por lo tanto, por 3 días, la increíble mole viajó de un lado al otro a merced de las fuertes corrientes del lugar. En aquellos momentos, si se hubiese cruzado con otro barco, habría sido totalmente imposible evitar una colisión. Tras 3 días de angustia que vivió el pequeño capitán Van Hall, que ha de haber dicho en ese momento, ¿en qué puto momento se me ocurrió aceptar ser el capitán de este barco? Ajá. Pero en ellos se dio maña para distraer a sus escasos pasajeros con conciertos de violín, piano, mientras, claro, la negra mole que era el barco viajaba sin rumbo entre una espesa neblina. No. Pero la verdad, la gente, ¿por qué? ¿Por qué Pues se lo dieron barato, gorda. Oye, no preguntes eso. Hay gente que en plena pandemia les dijeron que salía más barato a Cancún y se largaron a Cancún. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. O sea, Pero este barco está maldito, tiene vida propia. hasta parece que él decide qué Ajá. chingados hacer. ¿Y a quién matar y a quién no? Pues bueno, el gran salón principal, el cual era el orgullo del Great Stern, se descubrió al 5.º día que no podía ser usado. ¿Por qué? Porque resulta ser que 2 de las chimeneas principales corrían por él, cubiertas por una espesa capa de decoración. Pero cuando las chimeneas funcionaban, el calor era tan insoportable que aquel salón se convertía totalmente en un horno. Como bien recalcó un pasajero en el viaje, dijo: el gran salón decorado en rojo terciopelo parecía la antesala del infierno ante aquel calor diabólico. El 25 de junio, un tripulante se volvió loco de repente. Saltó sobre los pasajeros y miembros de la tripulación, hiriendo a varios de ellos con un filoso cuchillo y profería obscenidades, clamando que respondía a órdenes divinas. Por lo tanto, el pasajero tuvo que ser reducido a la impotencia tras dejar un mar de sangre en la cubierta y encerrado en un ahora sí como en un camarote especial por el resto de su viaje. Gracias. O sea, si intentamos hacer una lista de todo lo que ya lleva muerto este pequeño barco, pues hacemos otro capítulo de Chateamos solito
para él. Es que no manches, es impresionante todo lo que rodea este barco desde el inicio. Ajá. O sea, desde el momento en que lo empiezan a crear y que aún así seguían con esta insistencia de no me importa un cacahuate que haya tanta muerte, yo lo tengo que hacer. Exactamente. Tiene que salir al mar. Pues bueno, para no seguirles haciendo el cuento largo, porque literal, si yo me hubiera puesto a leerles cosa tras cosa que le pasó al Great Stern, dices, güey, ¿Cómo se escribe? Great Eastern. A ver, ahorita lo buscamos. Porque después, finalmente, el barco sí logra llegar en su primer, viaje a Nueva York, Ok. a pesar de que en algún punto el piloto descubrió con horror que este enorme barco no respondía al timón. Claro. Grand Escape. Great Eastern. Así búscalo. Great Eastern. Ah, es que me puso crear. Ay, yo qué chinga. Great. ¿Qué me dijiste? Eastern. Eastern. Ya. ¿El rey Ayanami? Ay, no, me A ver, puso préstamelo. otra cosa. Préstamelo. Me puso otra cosa, yo quería ver el barco ¿Tú quieres ver el y mira, me salió una barco? muñeca china. Y yo, no, muñeca china, no, ya tuvimos bastante Ya tuvimos bastante. con muñecos malditos. Ahí está. A ver, quiero ver qué tan... Estaba enorme. No manches, es que de tan solo verlo, gorda. Bueno, pues después de que esta Yo no vez me trepaba. después de que no fue triunfante su primer viaje, el gobierno inglés decide utilizarlo como transporte de las tropas de Inglaterra hasta Canadá. Por supuesto, ¿qué creen? ¿Qué? Más muerte. O sea, este barco se llama el barco de la muerte. Después de ahí, en septiembre entonces después de ahí obviamente el gobierno dice, ¿sabes qué? No quiero tu barco. Tiene muchas muertes, y de ahí en septiembre de 1861 se completa otro viaje hacia Nueva York con 400 pasajeros que decidieron correr el riesgo de viajar en aquella masa de muerte y destrucción, solo para encontrarse que sí, habían cometido el error de su vida. Claro, ¿y si lo cometieron, va? Exactamente, porque hubo más muertes después de una gran tempestad en una tormenta, mientras iban en este, y ¿sabes qué es lo más cagado? Que en este siguiente viaje llevaban vacas. Ay, Transportaban unas vacas. Que Adiós, leche. Así, Sí. Adiós, leche. Adiós, queso. Literal. Adiós, vacas. Adiós, gente. O sea, adiós todo. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que el barco sigue en pie. Entonces, sí. O sea, pasa lo que pasa, pero el barco, No me voy a ir mira, más largo porque, mira, después de ahí vienen amotinamientos de los mismos marineros, se vuelve a morir más gente, vuelven a tener otro viaje chiquito a New Jersey, de Nueva York a New Jersey, les vuelven a pasar tragedias. Es decir, este barco va de tragedias tras tras tragedias, tras tragedias. O sea, es el barco de la muerte. Fue el último, después de este viaje a Nueva York en el que se amotinan los marineros, que durante este amotinamiento obviamente llega alguien a quererlos ayudar, se da una serie de disparos, los vivos luchaban contra los muertos, no. O sea, una locura. Se hizo un caos. Después de esto, fue el último viaje del Great Stern y la Bendito pesadilla Dios. finalizó cuando el barco llega en su tercer viaje a Nueva York. Los pasajeros abandonan el barco solo para ir a buscar abogados para inmediatamente poner demandas contra la compañía. Y ahí es cuando dicen, ¿sabes qué? Como que ya Yo mejor. creo que sí, ya. Como que, o sea, ¿cuánto duró? Duró ¿Qué? casi como 5 años, ¿no? No, pues es que a eso si le cuentas los años que duró parado, Ajá. o sea, fue una maldición Pues grande. casi de 10 años, en el cual en su último viaje, cuando llega a Nueva York, no le va tan bien y por supuesto, el fondo de su barco, bueno, ahora es que la parte de abajo de su barco se acerca al fondo llegando a Nueva York y esto hace que se rasgue parte de la estructura del barco con una roca en Long Island y pues hasta ahí se llega el viaje del Great Stern. Ahí fue cuando dijeron, ¿sabes qué? Ya. Barco de la Y muerte. tomaron una decisión bastante Ya sé de dónde buena, sacaron gorda. las 1000 maneras de morir. Sí, mira. de ahí. Justamente de este barco, gorda. Y de ahí, gorda, pues les pareció que la mejor idea Quemarlo. era demolerlo. Pues sí. O sea, literal era O sea, y destruirlo. cuando lo estaban demoliendo, ¿alguien murió? ¿Verdad? Sí, pues Durante sí. la demolición del barco,
los misteriosos martillazos, porque se acuerdan que, porque otra historia que corría dentro de los Salieron pasajeros los del dos que barco, se habían perdido no, dentro de los empiernados. pasajeros del barco, ya ves que al principio, pues, te dicen que pues los martillazos eran Ajá. constantes. Entonces, dentro de las historias, los pasajeros decían que a veces en las noches se escuchaban martillazos. Y que era así como de, Como güey, que, no, es que... porque están trabajando ahorita. Entonces, pues obviamente la leyenda decía que los martillazos venían de los primeros muertos del barco. Entonces, Yo ya perdí la cuenta de cuántas muertes no, hubo. o sea, ni siquiera está contabilizado. No, pues no. O sea, tan solo en la segunda presentación que fueron 100. Imagínate, No, pues no. durante esta demolición, los misteriosos martillazos que habían causado 3 motines e incontrolables vidas volvieron a dejarse sentir más fuerte que antes. La demolición comienza en 1888 y no terminó hasta 1890, es decir, 2 años después, ya que las diversas cuadrillas de obreros constantemente estaban en huelga por los martillazos que los aterrorizaban. Llegó el día en que la tapa final se separaba del fondo de la sala de maquinaria fue removida y 2 esqueletos humanos yacían en el piso de metal. No, si eran estos 2 bolsas de herramientas en sus manos de hueso y en una de ellas un martillo. Fueron encontrados los 2 que estaban desaparecidos desde hace casi 10 pinche años. chingo de años. No manches, ya puro esqueleto. Los encontraron en medio de las placas finales. Por fin el misterio de los golpes había sido resuelto, solo para hacerse aún más impenetrable, porque a los ojos de la realidad era imposible que un hombre empalado vivo y muerto en menos de una semana continuara durante 10 años martillando al mundo el horror de su muerte. Pues sí. No manches, pobrecitos. Y así, entre comillas, termina la maldición del SS Great Stern. Mira, me he quedado sin palabras, gorda. Sin palabras. Es que es impresionante. O sea, tragedia tras tragedia. Yo hasta fíjate que ya empecé a dudar que dije, a lo mejor alguna ya se la inventaron. Claro, pero no, o sea, tú lo checaste y todo. Pues al menos está, mira, la existencia del barco Pues está sí. documentado y tú sabes que, por ejemplo, Inglaterra es uno de las ciudades que más guarda historias de embrujos. De este tipo. Y yo me pregunto, ¿y por qué no se llevaron un padrecito para que le rezara? A ver si así pues ya se quitaban las pues. maldiciones, gorda. O un brujito, Un que brujito. le hiciera hoy una sanación. Pero la siguiente historia que te traigo, que es más cortita, pero a mí se me hace más bonita para ti. Más impresionante que Más bonita para ti, porque si tú quisieras, puedes pasar una noche en ese barco. Ah, no, gracias. Es el famosísimo barco Queen Mary. Uy, no, desde el nombre. ¿Has escuchado? Le espejo. De hecho, Mary. fue llamado, porque creo que es Mary Elizabeth, si no me equivoco, pero es Queen Mary, porque fue nombrado así claramente en honor a nuestra queridísima Chave. Es Queen Mary. Queen Mary. Ah, hasta eso se parece al de Titanic. Ah, pues es que sabes que Es el es Titanic. construido por por la misma compañía que construyó el Titanic. Sí, es muy parecido. De Sí, hecho, son igualitos. ajá, y todavía existe, ¿verdad? Sí, así es, que es por eso, porque te digo que si tú gustas puedes pasar ahí una noche. Pero antes de que decidas pasar ahí una noche, te voy a contar de forma rapidísimo la historia. El Queen Durante Mary. sus 3 primeros años de existencia, el Queen Mary atravesó el Atlántico, sirviendo de transporte a las personalidades ricas y famosas de la época. Fueron años llenos de glamour y despreocupación, donde Greta Garbo, Clark Gable, Mary Pickford o el mismísimo Winston Churchill, entre muchos otros, pisaron las cubiertas de este maravilloso transatlántico. Sin embargo, tiempos más oscuros vinieron, y cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939, el Queen Mary fue asignado a tareas de transporte de tropas. El navío... Tome ya agua, se ya fue. se fue. El navío. En ese tiempo, el navío, porque actualmente si ustedes buscan imágenes, está pintado como el Titanic, literal, Sí, eso blanco está con negro. igualito. Ajá, y con rojo. Pero en esos tiempos, el navío
fue pintado en tono gris para camuflajearlo, lo que le valió el nombre de El Fantasma Gris. Ay, no. Este barco jugó un papel muy importante en la guerra, participando en casi todas las campañas de los aliados. Al término de la contienda, había transportado a más de 800,000 soldados y había participado en varias invasiones. En 1967, tras 31 años de servicio, a Cunard fue finalmente vendido a la ciudad de Long Beach, donde hizo su viaje 1001 antes de ser anclado ahí para siempre. Cualquiera pensaría, ¿sabes qué? Pues está tranquilo, no pasó nada. Claro. No pasó nada. Pero a ver, ¿en este todavía puedes viajar? ¿O nada más está como Este por es ejemplo, un- como lo tenemos en Este es un Explora? hotel. Ah, ese pinche madre. Es un barco que está actualmente se encuentra anclado en la ciudad de Long Beach, California, sirviendo como museo marítimo y no solo como museo, Ok. sino como como un hotel de lujo. ¿Por qué? Porque por sus pasillos se encuentra guardada todos estos 60 años de historia, la cual, por supuesto, está teñida con algo de horror. No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué Porque sucede? la historia de hecho es considerado uno de los barcos embrujados y hay fotos ¿De cosas de paranormales? cosas en el barco. Y era una de las primeras leyendas más famosas que la gente actualmente coincide es con la de la Puerta 13 y John Peter. Siempre las pinches 13 no son Se buenos. dice que el 10 de julio de 1966, un bombero llamado John Peter, de apenas 18 años de edad, estaba participando en un ejercicio en que las puertas estancas se sellaban en el barco. Las puertas son estas como la del Titanic, las de metal que Ah, sí. era sí. una puerta de estas. Ok. ¿Ok? Estaban en un ejercicio de que las puertas se cerraban y abrían. En este ejercicio, el hombre se queda, por desgracia, atrapado. No pudo salir por la puerta a tiempo y fue aplastado por la fuerza masiva de la puerta, muriendo instantáneamente. Chis, escenas bien Bien feas. de Destino Final. Sí, no manches. Tiempo después se amontonaron los testimonios de tripulantes y viajeros que decían haber visto un hombre joven con barba, vestido de azul, caminando por el pasillo de la sala de máquinas y desapareciendo en la puerta número 13. Desde el horrible accidente se han recibido informes y avistamientos de fantasmas de John en la sala de máquinas. Uno de ellos, documentado, fue el 13 de agosto de 1991, cuando una pareja que estaba participando en un recorrido por el barco, habiendo escuchado la historia de John Peter, el hombre, en tono de broma, le preguntó: John, ¿te gustaría unirte a nosotros? Mientras él y su esposa, riéndose, se dirigían a través de la puerta y subían las escaleras, casi de inmediato tuvieron la sensación de que no estaban solos. ¿De qué alguien lo seguía? Se volvieron a mirar hacia atrás, en la puerta, y el hombre sintió algo húmedo en su rostro. La pareja prefirió no pensar demasiado en la experiencia. Hasta que estuvieron fuera, la mujer vio entonces que su marido tenía grasa en la cara, en el lugar en donde él había sentido que algo lo había rozado. La grasa era abundante en la parte trasera de la sala de máquinas, claro, cuando el buque estaba en funcionamiento. Pero hoy en día es muy poco probable que un turista pueda entrar en contacto con la grasa. Lo que es más, ninguno de ellos tenía grasa en las manos o en cualquier otra parte del cuerpo. Se cree que el fantasma de John Peter recibió aceptar la oferta de unirse a ellos en el viaje. Y se lo agradeció engrasándole la cara. ¡Ay, qué grosero! ¡Qué grosero! En lugar de oye. darle la mano, Ajá, le engrasa la cara. Le engrasa la cara. O una chevecita, por lo menos, ¿no? ¡Qué tontería! Pues algo. Otra John, experiencia. No te invitamos a estar aquí. Te puedes retirar, Te John. puedes retirar, John. No te queremos Otra de aquí. estas experiencias la vivió un guardia de seguridad y su perrito, gorda. Ay, el perrito lo vio. Era de noche y estaba haciendo su rutinaria ronda, cuando empezaron a recorrer el pasillo misterioso sin que nada pasara. Pero justo al llegar a la puerta número 13, Pam, pam, pam. el perro tuvo una reacción extraña. Ay, no.
Ahí eso dijo el perro. ¡Ay, no! Dijo, yo no me meto en este pasillo. Yo te espero aquí. El perro se negó a avanzar por el pasillo y empezó a llorar como teniendo evidentes síntomas de miedo. Pero ahí no había nadie. Mientras el guardia intentaba tranquilizar a su perro, notó como un ruido metálico. El ruido cada vez era más fuerte y avanzaba hacia ellos a gran velocidad. Se asustaron, fueron presas del pánico. ¿Y qué crees, gorda? Corrieron. ¿Corrieron? Sí, ¿Tú qué haces en esos casos? No, digo, patitas, ¿para qué las tengo? Veas o no veas algo, No. uno corre como ratero de Catepec. Sí, no. Dice, más vale que aquí corrió que aquí quedó. Que aquí quedó. Él no fue el uno. Otra de las experiencias que tuvo fue una guía turística. Ella avanzaba por el pasillo cuando tuvo la típica sensación de ser observada por alguien. Al girarse, pudo ver cómo una figura se desvanecía delante de sus propios ojos. Inmediatamente notificó lo sucedido. La desaparición que realizó coincidía con los rasgos de John Peter. Se le mostraron un conjunto de fotos para ver si podía identificarlos. De entre toda la muestra, identificó la foto de John. No. A ver, y yo digo, ¿y por qué no le rezan? Porque le dicen, ¿Por John, qué? ya vete a descansar, ándale, ya no estás chingando aquí. Dale, ahuecándelala. Pero a ver, entonces, ¿veían la figura o nada más veían la silueta de él? En esta experiencia, ella ve una figura. Sí ve literal Como un el- fantasma. De hecho, El espectro. sí. De hecho, Hay específicamente imágenes. De esas sí hay imágenes. del Queen Mary, del Mary Queen. Me Del- acordé de un del- helado. Del Mary Queen, ajá. Del Queen Mary hay videos y y hay muchas fotos. De ese sí hay muchas fotos. Que si googlean ustedes, fantasmas, De hecho, ¿hay una foto o qué? sí, mira, espérame. Creo De que... hecho, esta gorda, fíjate, te invito a que voltees. Esta es la puerta, La 13. la 13. Está de miedo, Y gorda. aquí es donde, por el pasillo, por el que el guardia escuchaba los ruidos metálicos, ruidos. como si alguien fuera caminando por ahí. Y sí hay varias foticos. Pues mira, aquí hay Mira, una imagen. aquí hay otra en las calderas donde claramente se alcanza Ajá, a ver y es el alguien mismo rostro, asomado. y es el mismo Y rostro es que el- se ve aquí. Ah, exactamente, ¿Sí ves? sí. O sea, y este es John. Se cree que pueda ser el fantasma de John, porque la caldera no es el único lugar que consideran embrujado dentro del Queen Mary. Y hasta hicieron un capitán zombie. Se dice, sí, claro. Se dice que también se escuchan llantos de bebés debido a que en la guardería de tercera clase del barco hubo un niño que murió, No. a un bebé que murió. Estos son los que dan más miedo, gorda. Por supuesto, tampoco falla porque existe el Salón de la Reina, que es un salón de primera clase, donde no falta ningún detalle. La opulencia y el glamour no está reñida con las experiencias extrañas que han vivido muchos de los que han disfrutado los privilegios de la estancia del Salón de la Reina. En una de las visitas guiadas que un grupo de turistas protagonizó, una niña que visitó con sus padres afirmó insistentemente que veía a una mujer. Pero lo cierto es que nadie más la vio excepto la niña. Ella no dejó de señalarla con el dedo diciendo, ahí está, ahí está. La niña describió a la enigmática visión como una mujer joven y muy guapa. Lo que ninguno de aquellos turistas imaginó es que hay informes que recogen testimonios de tripulantes y viajeros que aseguran haber visto en ese salón a una mujer joven y muy hermosa, vestida de traje de noche blanco, reluciente. Hay quien afirma que la ha visto bailar elegantemente entre las sombras del salón. Son tan numerosas sus apariciones a lo largo de la historia del barco que le han puesto un apodo cariñoso. Le dicen la mujer de blanco. La mujer. Imagínate Y que ella, tú estés dormida y en tu ella se habitación. aparece en el Salón de la Reina, En el que era un de la salón reina. de baile de Ajá. primera clase. Ok. También, por supuesto, están las mujeres de la piscina de la primera clase, en el cual en el área de la piscina, que según tengo entendido actualmente está cerrada, Ok. son muchos pasajeros que han visto con horror cómo aparecen y desaparecen sin explicación señoras con traje de baño de época, No. caminando por el borde de la piscina. El sonido del chapotear del agua como si alguien nadase, cuando en el agua no se ve nadie. Nada.
han visto avanzar estelas de agua y como las que se producen cuando nadan Sí, claro. y no hay Nadie. nadie. Una persona incluso ¿Y por qué no quitan el declaró agua? haber visto cómo avanzaban huellas mojadas de un pie que no existía ¡Ay, no! ¿Y dónde dices que está el barco ahorita? en Long Island. O sea, tú puedes rentar una habitación y sin problemas. Y si gustas, puedes rentar este último del que te voy a hablar. A partir del No, gorda, no 2018 quiero. se abrió las puertas del camarote B340. Pero es de este mismo barco. Este camarote está situado cerca de la zona del barco en el que son varios los testigos que aseguran haber visto la silueta de una mujer y un niño en la cabina. Incluso los propios trabajadores del barco que se encargan del mantenimiento han indicado que en varias ocasiones como los objetos se mueven del lugar. Los grifos de agua se abren, las luces se encienden y se apagan sin que nadie esté cerca. Es por ello que la propietaria actual del barco habían decidido cerrar el camarote hace 30 años, debido a la múltiple actividad que hay ahí. Se dice que en el camarote asesinaron A la a la mujer Ajá. Y con el niño. Ocasionalmente, el camarote se utilizaba para dar tours paranormales con el barco. Sin embargo, se había mantenido cerrada al público desde la década de 1980, cuando tuvo a sus últimos huéspedes. Los huéspedes lo suficientemente valientes para alquilar la habitación embrujada pueden hacerlo el día de hoy. En 2018, el Queen Mary decidió abrir nuevamente las puertas de este camarote, sin embargo tiene el récord de ser la menos alquilada. No sabemos por qué. No sabemos. ¿Y tú te animarías? Sí, claro. Ahí, mira, Porque gorda, fíjate, ahí es sí que, puedes espérame, jugar a la ouija. es que ya lo convirtieron en toda una experiencia, porque a ¿Por los qué? huéspedes que la rentan reciben herramientas como una ouija, una bola de cristal, cartas de tarot y dispositivos para cazar fantasmas, además de las comodidades clásicas del camarote en el barco. Actualmente la suite se compone de 3 antiguos camarotes de tercera clase. Estará disponible para su reserva por la noche. Estuvo disponible para su reserva a partir del 13 de abril del 2018 por la módica cantidad de $500 la noche. Ay, está bien caro. No manches, $500. Me puse a investigar y hospedarte ahí en cualquier camarote. Sí. Bueno, o sea, hospedarte en el barco en general, el más barato te sale en, creo que 2,800 la noche por persona. ¿Por persona? Pesos, sí, ya pesos. Nada, está carísimo. Está carísimo. Por vivir la experiencia del Queen Mary. Tú sí la quieres vivir. Me imagino que tú sí Pues, ¿qué te desearías puedo decir, gorda? jugar a la ouija y que te aparezca John. Imagínate. Imagínate que te aparezca John y te llene de grasa todo el cuerpo. Si ustedes quieren meterse a ver... Ay, qué tonta eres. Ya resultó incubus el pobre John. Los invito a que puedan googlear en YouTube. En Google hay muchas fotos del vi, Queen Mary. Ya vi fotos. Y, por supuesto, en YouTube no puede faltar los youtubers que ya Ajá. pasaron noches en el... ¿Y si hay una en que el- tú en te el hayas Queen sacado Mary? de pedo? No los vi todos, ¿eh? O sea, ayer la verdad me dediqué a ver fotos. Pero bueno, una parte que sí te haya asustado, que hayas dicho, ¡a la madre! Hay una foto que tendría que ver bien yo para ver si es real, porque hay una foto que parece haber sido tomada como en la noche ¿Ok? y viejita, Ajá. y parece ser una niña que está asomándose. ¿Sabes qué me en- imaginé a las en- niñas de Resplandor? Andando por así. el pinche barco. Entonces de que debe ser una experiencia increíble pasar una noche en este barco. A mí sí me gustaría, al menos nada más por experiencia, no en el camarote maldito, si quieres, gorda. O sea, en el 13. No, porque esas son cuando visitas las calderas. Ah, las calderas. En Sí, el 13. porque recuerda que una parte es hotel, es un Ajá. hotel que es un hotel dentro del barco Sí, que no claro, se claro. mueve, y otra parte es museo. Entonces mantiene toda esta parte antigua del Ah, ya, barco, ya. y pues es lo más cerquita que puedes ver al Titanic. Sí, pues A es lo que que era el está Titanic. idéntico. Era de la misma línea, de la White Star. Ajá, está idéntico, nada más que aquí nada más tiene 3, ¿cómo se le llama? Chimeneas. Sí, es más chiquito. Tiene 3 Tiene, chimeneas sí, y el Titanic tenía 4. es más chiquito, pero físicamente es muy parecido al Titanic. Lamentable que no podemos visitar el Titanic, ¿eh? Incluso Lamentable. si ustedes se meten a ver fotos de los salones y de las Sí, albercas, es casi es muy igual parecido al al Titanic. Titanic, O sí, sea, claro. finalmente es de la misma línea. Pues, Entonces, claramente, déjame ver por qué
nada más para verificar el año, porque claramente Titanic se hizo después de este, lo cual también creo que yo en alguna ocasión había leído como que ya consideraban que tenía una pequeña maldición la línea White Star, pues porque sí, ya había pasado tenía esto con del Queen del Queen Mary, y y ahora el Titanic que se hunde. y el Titanic después se nos hunde se hundió con el Leonardo DiCaprio, digo, con el pobre Jack. con el pobre Jack. Con el pobre Jack, pero sí, actualmente investigué y sí, la habitación está abierta, te dan tu ouija, te dan tu... ¿Qué más que para hospedarte? Yo creo que ya es para vivir como una experiencia paranormal. Por unos Terrífica, $500 es para dolaritos vivir la... una experiencia horrible. No, fíjate, fue desfecho después del Titanic. Porque fíjate, estoy viendo Pues, el año. Ajá, este fue hecho... Estoy viendo el año aquí, que tan solo el accidente del John Peter fue en 1966. Y recordemos que el Titanic se hundió en 1912 o 13. 1912 Ajá, o 13. 1912. Sí, ¿no? Sí, creo que... Sí, o en qué año se hundió el Titanic. No, espérame, no A me ver, va a estar confundiendo. Espérame, no te voy a dar el avión. Hundimiento del Titanic. Este barco se creó, bueno, su primer viaje fue el 27 de Sí. mayo de 1936. No, sí, el Titanic se hundió en el 1912. 1912. El Titanic se hizo antes. ¿Y cuándo se hizo? Que como en 1905. Mira, el Titanic se construyó... El 15, no, ese fue el No, día que se hundió. se hunde... El viaje inaugural fue el 10 de abril de 1912. Exactamente, Pero- y se hunde la noche entre el 14 y 15 de abril de 1912, Ujú. cuando se hunde. Pero el chiste es de que el Titanic sí fue construido antes, y el Queen Mary, claramente posterior, pero pues el Queen Mary ahí está. Como experiencia está padre, ¿no? Digo, como experiencia está... O sea, pasar una noche ahí debe estar padre. Si no, también Y si yo. no vas, probablemente también si no vas con la idea de ver algo. Porque a lo mejor puede ser que tu propia energía pero mueva como cosas. ahorita ya sabemos, o sea, yo sí iría con el miedo de que me voy a topar con algo. Probablemente tú te negarías a dar el tour por el museo. Claro. Bueno, quién sabe, si es de día no hay pedo. Si es de noche... Los turistas lo vieron de día, no te preocupes. Ah, ¿el monito lo vieron de día? Pues les pasó durante el tour de las calderas. Entonces me quedo en otro lado, gorda. Ay, viendo el mar. Viendo el mar. Es más, ni siquiera me hospedo en el hotel. Ay, una noche, gorda, No, por la gorda. experiencia. No, y no poder dormir, estar con el Ah, nervio sí. de que algo me va a salir. De que vas Imagínate que abro los ojos y tengo aquí al John. No, yo saco un pedo. Qué Otras tonta eres. cosas. Pues bueno, después de conocer estas historias, les pregunto, ¿aún te quieres ir de crucero? No. De ser así, te deseo un excelente viaje. Ay, no. Gracias, gorda, por romper mis ilusiones de subirme a un crucero. Pues ahí estuvo este capítulo número 38 de Chateamo. Espero que les haya gustado mucho. A mí sí me gustó. Voy a tratar de indagar más a fondo a ver qué tan documentado está lo del Great Stern, Ándale. para ver qué tan real es absolutamente todo. Ajá, y que no haya sido una creepypasta, gorda. No, porque es que fíjate que hay una versión en Creepypasta muchísimo más extensa en la que matan a muchísimo más gente. Ok. O sea, entonces lo que me voy a dar... Mira, del Titanic ya sé cuándo inició. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo empezaron a crear? Lo empezaron a crear el 31 de marzo de 1909. Fue autorizado, o sea, de que podrían hacer el barco, Ajá. el 17 de septiembre de 1908. Y luego ya inicia votado, que es cuando ya habíamos dicho, Ajá. cuando rompen la champagne. ¿Para qué la rompen? Mejor no la tomamos. Fue el 31 de mayo de 1911. Y entonces ya en 1912 es cuando sale al mar. Y pues, ¿qué creen? Pues nada más duró 5 días, gordos. 5 días porque se nos hundió. Y Imagínate. lamentablemente. O sea, imagínate tener, ahora sí que durar 2 años haciéndolo Ah, fíjate para que en 5 días se te hundiera. No el dato mames. que se me fue decirles fue que este barco, el Great Stern, fue el que inspiró a Julio Verne, en su novela de Ciudad Flotante. Y yo, ¿a qué? Es que me quedé leyendo aquí otra cosa y yo, Y yo, y mi cerebro se quedó en pausa. Y yo, Ah, es el momento mira, de que vocalicemos. Lo que seguro es que el Great Stern existió. Sí. Tendría yo que, me voy a poner a leer bastante para poderles decir qué tan documentado están show. todas estas tragedias que Es que dicen fueron que muchas, gorda. Fue impresionante que de cuánta funcionó. muerte. O sea, da cuenta, tócalo y te mueres.
Mira, en dimensiones, por lo que estoy ahorita leyendo así de rápido, en dimensiones sí es real, sí mide todo eso, sí estuvo en las orillas del río del río Támesis. Vienen muchas fechas. Sí, O sea, como quien dice, sí pasó, pues. sí, o sea, de que existió el barco, claro que existió. Nada más hay que Nada más hay que verificar qué tanta tanta muerte. sangre. Porque sí existe una creepypasta del Great Stern. Y no hay algún pedazo que haya quedado del barco Ya déjame que ver. dicen, la parte maldita. No la toques porque te mueres. Que mira, si fue una creepypasta, qué forma tan buena de escribirla. Mira, vamos, aquí hay otra fuente. Vamos a ver rápido qué dice aquí. El primer transatlántico. Bla, 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 bla. Ti. Ah, mira. Bueno, aparece en otro que se llama Barcos Fantasma. Y mira, aquí sí dice, la mala suerte de este barco empezó desde su misma construcción durante los trabajos y a lo largo de semanas murieron varios trabajadores, todos cayendo desde las alturas. Bueno, check, otro que cuadra. Ajá, otro que cuadra. En estos meses, un visitante murió destrozado por una grúa, otro que cuadra. Checa. Entonces sí, gorda. Los periódicos apresuraron a proclamar que el barco estaba maldito. El 3 de noviembre de 1857, el día de la hija de los... Otro. Entonces, mira, ya vimos al menos aquí cuatro historias que cuadran. Que cuadran con lo que quién sabe si todas las, pero al menos de que sí sucedió algo en ese barco, pues ahí sucedió. Pues bueno, les deseo que tengan buen viaje, que no se mareen durante los movimientos del barco, no salgan en pandemia y espero que les haya gustado este capítulo. Gorda, en serio he roto mis ilusiones para viajar en crucero. ¿De verdad? Sí, ya no, qué pinche miedo, no sabemos qué vaya a pasar. Cuando chocan, gorda. No, sí, no, es horrible. ¿Pero qué te daría más miedo, viajar en crucero o viajar en avión? Ay, las dos cosas. No, es que imagínate, me ahogo. ¿Habrá aviones malditos? Sería bueno checar aviones. Un tren. Trenes malditos. Con que no nos salga el de Chihuahua porque ya no viajamos. No, en el Chihuahua sí, para ver toda la experiencia. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado y compartido esta hora y cachito con nosotros. Un placer. Un placer como siempre. Como siempre. Yo como cada jueves los busco y les pregunto, ¿chateamos? Esto es una producción de Excellence Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en excellenceradio.com. Comparte.